¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el poder terrenal se enfrenta a una fuerza divina invisible e imparable? En las arenas movedizas de la antigua Babilonia, un rey arrogante y confiado en su propia grandeza estaba a punto de descubrir la respuesta de la manera más dramática posible. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para desentrañar la fascinante y aleccionadora historia de Belsasar, el monarca cuyo festín sacrílego desencadenó una intervención sobrenatural y selló el destino de un imperio. Prepárate para presenciar una noche de opulencia desmedida, un acto de profanación audaz y un mensaje escrito por una mano espectral que cambiaría el curso de la historia. Esta es la historia de Belsasar y la escritura en la pared, un relato de orgullo, juicio y la soberanía inquebrantable de lo divino. En el corazón palpitante del mundo antiguo, donde el Tigris y el Éufrates abrazaban una tierra de fertilidad prodigiosa, se erigía Babilonia, una metrópolis que deslumbraba a propios y extraños con su magnificencia. Sus murallas imponentes, consideradas una maravilla de la ingeniería, parecían desafiar al tiempo y a cualquier ejército invasor. Los jardines colgantes, un regalo de amor de un rey melancólico, ascendían en terrazas escalonadas, una sinfonía de verdor en medio del paisaje árido. Los templos dedicados a sus múltiples deidades se alzaban con una arquitectura imponente, testimoniando la profunda religiosidad de su pueblo. Babilonia era el centro de un imperio vasto, un crisol de culturas y un emporio de riqueza incalculable. En el pináculo de este poderío, aunque con las sombras de la decadencia comenzando a alargarse, reinaba Belsasar, hijo de Nabonido, un monarca más inclinado a la erudición arqueológica y a la veneración de antiguas deidades lunares que a la administración del reino. Belsasar ejercía el poder como cogobernante, rodeado de una corte que danzaba al son de sus deseos. La juventud y la inexperiencia, combinadas con la sensación de invulnerabilidad que emanaba de las fortificaciones de Babilonia y la gloria de su pasado, lo llevaron por un camino de creciente arrogancia y desprecio por las tradiciones y creencias ajenas. Mientras las legiones del imperio medo-persa, lideradas por el astuto y ambicioso Ciro, avanzaban inexorablemente hacia las fronteras de Babilonia, Belsasar parecía ensimismado en un mundo de placeres efímeros. Los banquetes suntuosos se sucedían noche tras noche en los palacios reales. El oro y la plata adornaban cada rincón, los manjares exóticos deleitaban los paladares más exigentes y el vino añejo fluía con una generosidad desmedida. La música, interpretada por hábiles músicos, llenaba los salones con melodías embriagadoras y las danzarinas, con sus movimientos gráciles y sensuales, cautivaban a los asistentes. En una de estas noches de desenfreno, Belsasar, embriagado no solo por el vino sino también por una sensación de poder ilimitado, concibió una idea que trascendería la mera ostentación para convertirse en un acto de sacrilegio imperdonable. En su mente, los tesoros conquistados por su abuelo, Nabucodonosor, en la lejana Jerusalén, no eran más que trofeos de guerra, símbolos de la superioridad de Babilonia sobre los pueblos subyugados, incluido el pueblo de Israel y su Dios. Con una orden que resonó con una arrogancia escalofriante, Belsasar demandó que trajeran los vasos de oro y plata que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Estos objetos, consagrados al servicio del único Dios verdadero, habían sido testigos de siglos de adoración y plegarias. Ahora, en la corte de un rey pagano, serían profanados, utilizados como simples copas para saciar la sed de una multitud ebria y para brindar honor a ídolos inertes de metal, madera y piedra. La escena que se desarrolló fue una afrenta directa a lo sagrado. Los nobles de Babilonia, siguiendo el ejemplo de su rey, alzaban los vasos sagrados, llenándolos con vino espumoso
y bebiendo en honor a sus dioses. Las risas resonaban en el salón, mezclándose con las alabanzas a deidades que no podían ver, oír ni sentir. En este acto de profanación culminaba la arrogancia de Belsasar, un desafío audaz al dios que había permitido a Nabucodonosor conquistar Jerusalén como un juicio sobre su propio pueblo. De repente, en el clímax de esta orgía sacrílega, una visión aterradora irrumpió en la celebración. De la nada, una mano humana apareció y comenzó a escribir palabras misteriosas en la pared encalada del salón del banquete, justo enfrente del candelabro que iluminaba la escena. La luz parpadeante de las llamas danzó sobre los dedos espectrales mientras trazaban los caracteres enigmáticos. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. La música se detuvo en seco, las risas se ahogaron en las gargantas y las copas quedaron suspendidas en el aire. Todos los ojos se fijaron en la mano fantasmal y en las palabras brillantes que ahora adornaban la pared. El rey Belsasar, cuyo rostro momentos antes irradiaba jactancia, palideció hasta quedar lívido. Un sudor frío perlaba su frente y sus rodillas comenzaron a temblar incontrolablemente. El miedo, crudo y visceral, se apoderó de él, despojándolo de toda su arrogancia. Presa del pánico, Belsasar gritó con voz quebrada, llamando a sus sabios, a los astrólogos que observaban las estrellas en busca de presagios, a los caldeos versados en las artes ocultas y a los adivinos que afirmaban desentrañar los misterios del futuro. Con una desesperación creciente, les prometió grandes recompensas, honores sin precedentes y el tercer puesto en el reino a aquel que pudiera leer la escritura y revelarle su significado. Uno a uno, los sabios de Babilonia se acercaron a la pared, examinando con atención los caracteres desconocidos. Fruncieron el ceño, murmuraron conjuros y consultaron sus antiguos textos, pero todo fue en vano. La escritura permanecía indescifrable, un enigma impenetrable para la sabiduría humana. La confusión y la angustia se extendieron entre la corte, aumentando el terror que ya se había apoderado del rey. Su promesa de riquezas y honores se volvía vacía ante la incapacidad de sus consejeros para desvelar el misterio. En medio de este caos y desesperación, la reina madre, una figura de sabiduría y experiencia que había vivido los altibajos del imperio babilónico, recordó un episodio del reinado de Nabucodonosor. Con voz serena pero firme, se dirigió a su hijo, recordándole que en el pasado había habido un hombre en el reino, un israelita llamado Daniel, en quien residía el espíritu de los dioses santos. Este hombre poseía una inteligencia y una sabiduría extraordinarias, capaces de interpretar sueños misteriosos y resolver enigmas complejos. Nabucodonosor lo había reconocido, nombrándolo jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La reina madre sugirió a Belsasar que llamara a Daniel, pues seguramente él podría arrojar luz sobre la aterradora escritura en la pared. En un último acto de esperanza, Belsasar siguió el consejo de su madre y mandó llamar a Daniel. El profeta, ya anciano pero con la mirada aún penetrante y la mente clara, fue llevado ante el rey. La atmósfera en el salón era tensa, cargada de expectación. Belsasar, con una mezcla de temor y una tenue esperanza en su voz, se dirigió a Daniel, repitiendo su promesa de riquezas, un collar de oro y el tercer puesto en el reino si lograba leer la escritura y darle su interpretación. Daniel, imperturbable ante la magnificencia del palacio y el nerviosismo del rey, respondió con respeto, pero con una firmeza inquebrantable. Le recordó a Belsasar la historia de su abuelo, Nabucodonosor, a quien el Dios Altísimo había concedido un reino vasto, poderío, gloria y majestad. Sin embargo, cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en orgullo,
fue humillado, depuesto de su trono y despojado de su gloria, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien le place. Luego, Daniel se dirigió directamente a Belsasar, su voz resonando con la autoridad de un profeta. Lo reprendió por no haber aprendido de la experiencia de su abuelo. A pesar de conocer la historia de la humillación de Nabucodonosor y el poder del Dios Altísimo, Belsasar había enaltecido su propio corazón, levantándose contra el Señor del cielo. Había profanado los vasos sagrados de su templo, utilizándolos para beber vino y alabar a dioses inertes, mientras que al Dios que tenía en su mano su aliento y todos sus caminos, no lo había honrado. Con una solemnidad palpable, Daniel reveló el significado de la escritura misteriosa. Y esta es la interpretación de cada palabra, explicó Daniel. Mene, contó Dios tu reino y lo ha terminado. El número de tus días como monarca ha sido completado. El juicio divino ha pesado sobre tu reinado y lo ha encontrado llegando a su fin. Tekel, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tus acciones, tus intenciones y el estado de tu corazón han sido examinados con la balanza de la justicia divina y no has alcanzado el peso requerido. Has sido hallado deficiente en rectitud y humildad. Pérez, Uparsin, tu reino ha sido dividido y será entregado a los medos y a los persas. El imperio que te parecía inexpugnable será fragmentado y entregado a tus enemigos. Tu dominio sobre estas tierras está llegando a su conclusión, y un nuevo poder ascenderá en su lugar. Las palabras de Daniel resonaron en el salón, cada una de ellas un golpe de martillo sobre la arrogancia de Belsasar y el orgullo de Babilonia. La profecía era clara, ineludible, y anunciaba la caída inminente del rey y de su imperio. Un escalofrío recorrió las espinas de los presentes al comprender la gravedad del mensaje. A pesar de la terrible noticia que acababa de escuchar, Belsasar, quizás en un último intento de aferrarse a la formalidad y de demostrar que aún mantenía su palabra, cumplió su promesa. Ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura, símbolo de alto rango, le colocaran un collar de oro alrededor del cuello y proclamaran que tendría el tercer lugar en el reino. Un honor paradójico otorgado a aquel que acababa de anunciar la inminente pérdida de ese mismo reino. Pero los decretos terrenales no podían alterar el designio divino. Esa misma noche, mientras la sombra de la profecía aún se extendía sobre la ciudad dormida, el destino, escrito por una mano invisible, se cumplió. Belsasar, rey de los caldeos, fue asesinado. Las crónicas relatan cómo la ciudad de Babilonia cayó ante el ejército medo-persa liderado por Darío, quien a la edad de 62 años tomó posesión del reino. La orgullosa metrópolis, con sus murallas aparentemente inexpugnables, sucumbió ante el avance de un nuevo poder, cumpliéndose así la palabra de Dios revelada a través de su profeta Daniel. La historia de Belsasar trasciende el relato de un rey depuesto y un imperio conquistado. Es una poderosa alegoría sobre los peligros de la soberbia, la sacrilega profanación de lo sagrado y la inevitabilidad del juicio divino. Belsasar, en su arrogancia desmedida, creyó que su poder terrenal lo colocaba por encima de las leyes del cielo. Ignoró las lecciones implícitas en la caída de su abuelo y desafió directamente al Dios Todopoderoso con un acto de impía osadía. Su festín sacrílego no fue simplemente una celebración opulenta, sino un acto de rebelión que selló su perdición y la de su reino. La mano que emergió de la nada para escribir en la pared no era una mera ilusión o una amenaza vacía. Era la manifestación tangible del juicio divino, una intervención sobrenatural en los asuntos humanos. Las palabras trazadas, concisas y directas, no dejaban lugar a la ambigüedad sobre el destino inminente. Mene, Mene, Tekel, Uparsin,
se convirtieron en el epitafio de un reino que había olvidado la fuente última de su poder y su lugar en el orden cósmico. En contraste con la arrogancia de Belsasar y la impotencia de los sabios babilónicos, la figura de Daniel resplandece como un faro de sabiduría, integridad y valentía. No se dejó intimidar por la presencia del rey ni por la atmósfera opulenta y decadente de la corte. Con firmeza y respeto proclamó la verdad, recordando la soberanía absoluta de Dios sobre los destinos de las naciones y las consecuencias inevitables de la arrogancia y la impiedad. Su interpretación no solo reveló el significado de las palabras misteriosas, sino que también ofreció una perspectiva divina sobre la historia y el propósito del poder terrenal. La caída de Babilonia, la ciudad que se había autoproclamado eterna e invulnerable, sirve como un recordatorio sombrío de la naturaleza transitoria del poder humano cuando se opone a la voluntad divina. La historia de Belsasar perdura a través de los siglos como una advertencia elocuente para aquellos que, cegados por su propia grandeza y la ilusión de permanencia, olvidan la existencia de una autoridad superior y eterna. En un mundo contemporáneo, donde la búsqueda desenfrenada de poder, la exaltación del individualismo y el relativismo moral a menudo eclipsan la humildad y la reverencia, la historia de Belsasar resuena con una fuerza atemporal y una relevancia innegable. Nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad de nuestras propias construcciones de poder, ya sean personales, económicas o políticas, y sobre la importancia fundamental de reconocer una autoridad que trasciende nuestras limitaciones humanas. La escritura en la pared, aunque invisible a nuestros ojos físicos, puede manifestarse de innumerables maneras en las circunstancias de nuestras vidas, advirtiéndonos silenciosamente sobre el camino que estamos eligiendo. Estamos prestando atención a las señales sutiles que nos rodean. Estamos aprendiendo de las lecciones de la historia, reconociendo la soberanía divina en los intrincados asuntos del mundo y en nuestras propias vidas. La historia de Belsasar nos desafía a examinar con honestidad nuestras propias actitudes hacia lo sagrado, nuestra disposición a reconocer una verdad que va más allá de nuestro entendimiento limitado y nuestra humildad para someternos a una voluntad superior. La caída de un imperio imponente, la trágica muerte de un rey arrogante, la aparición misteriosa de una mano escribiendo un mensaje incomprensible en una pared. Estos elementos convergen en una narrativa poderosa y perdurable que nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación de poder terrenal y la búsqueda egoísta de placer, sino en el reconocimiento humilde y reverente de la soberanía divina que gobierna el universo y moldea el destino de las naciones. La historia de Belsasar es un espejo en el que podemos contemplar la eterna lucha entre la arrogancia humana y la justicia divina, una lucha cuyas consecuencias resuenan a lo largo de los anales de la historia y continúan desafiándonos en nuestro propio tiempo. Si esta exploración de las Sagradas Escrituras ha resonado contigo y deseas descubrir más historias fascinantes y mensajes impactantes de la Biblia, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos profundizar en las enseñanzas que han moldeado la historia y continúan inspirando vidas en la actualidad. Bendiciones.